Hola, en esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes un tema muy importante como es el perdón. Empezaría con una pregunta. ¿A quién creen que beneficia más? ¿Al que es perdonado o al que decide perdonar? Pueden haber muchas posturas con respecto a eso. Unos podrán creer que el beneficiado es el perdonado. Otros irán por el lado del que decide perdonar. Creo que para responder a esa pregunta es importante que para que se dé el perdón como tal, tiene que estar sustentado en tres ejes principales. El primero, que el perdón tiene que ser consciente. ¿Qué quiere decir con esto? Que no importando cuándo y en dónde o de quién haya venido esa ofensa o aquello que te ha causado alguna herida, hasta tal punto de que muchas veces lo bloqueas o no le das la debida importancia, tienes que traerlo a tu vida de una manera real. No quiere decir que lo vuelvas a vivenciar, sino que todo parte por una toma de decisiones. Si tú decides dar ese paso para perdonar, tienes que volverlo consciente. Sacarlo de donde lo has ocultado por mucho tiempo y hacerlo algo real, algo que ha pasado, ¿no? Porque muchas veces cuando se trata de perdonar decimos, no, yo ya perdoné, ya olvidado. O por último, ¿no? Hasta incluso se han hecho canciones. Que te perdone, que te perdone Dios, porque yo no te perdono, ¿no? Hasta ese nivel llegamos, ¿no? O perdono, pero no olvido. Entonces, para que tú puedas dar ese paso, tienes que hacerlo consciente, hacerlo que eso sucedió en un contexto, con una persona específica, o también puede ser con varias personas en diferentes sucesos de tu vida, ¿no? Segundo, tiene que ser voluntario. Muchas veces creemos que por estar en la iglesia, poco más y nos tienen que salir alas, que no podemos guardarle rencor a nadie, ni a nada que nos pase. Y eso es la peor mentira que nos podemos hacer, ¿no? ¿Cómo es posible que tú, siendo de la iglesia, seas rencoroso, seas odioso? Cuando Jesús nos invitó a perdonar 70 veces 7. Eso es cierto. Como cristianos, como personas llamados a servir, tenemos que perdonar, pero también entender que como tal el perdón es un proceso en el que tenemos que, al hacerlo consciente, tenemos que hacerlo desde el nacimiento o desde la apertura de nuestro corazón, con el deseo firme de querer dar ese paso hacia la liberación de aquello que no nos permite ser felices. Pero tiene que nacer de un deseo genuino y personal de querer soltar aquello que no me permite vivir como corresponde en mi vida de cristiano. Sin presiones, sin que la gente que me rodea me señale o me juzgue por qué hasta la fecha no he perdonado de repente hacia amiga que me ofendió, que me trató mal, a ese enamorado que me engañó, ¿no? A esa esposa que se burló de mí, que no me dio mi lugar, a ese padre que me maltrató cuando era una niña, a esa madre que de repente no se ocupó de mí y me dejó con tíos para que me educaran y ella pues hizo su vida, qué sé yo, ¿no? Tiene que ser voluntario, nacer de una necesidad
de querer soltar aquello que no me permite ser feliz. Y tercero, tiene que darse en el tiempo preciso, ¿no? Porque esos perdones que se dan inmediatamente a haber ocurrido una ofensa, en el fondo no son sinceros y no perduran a través del tiempo, que es lo que se busca al perdonar. Que no es que te perdone hoy y después pasaron 2, 3 días, me hiciste algo pequeño en apariencia insignificante y termine odiándote más de lo que te odié al inicio, ¿no? Entonces esos perdones fugaces, dados sin la debida atención, sin el debido análisis, como tal se esfuman y no son reales, no son acciones de perdón genuinas, porque no se hizo un debido procesamiento de ese paso importante al perdonar. Y es un proceso que nos va a tomar el tiempo en el que nosotros dispongamos tanto el corazón como nuestra mente para poder realizarlo. Entonces, si estás pasando por alguna circunstancia que te ha llevado a resentirte, a guardarle algún tipo de odio a alguna persona que en alguna etapa de tu vida te ha causado alguna herida, no te olvides que tienes que volverlo consciente. Tienes que saber que eso pasó. Segundo, que tienes que dar tú el paso. Tienes que darte cuenta que tiene que nacer de ti esa necesidad. Y tercero, en el tiempo que tú te consideres que ya estás preparada para dar ese paso. Y también no olvidar que en todo este proceso Dios te acompaña, porque sabe que el perdonar te va a liberar de muchas cosas que no te están permitiendo ser feliz. En situaciones que muchas veces la ciencia no explica, como enfermedades que somatizamos, por ejemplo, un dolor de cabeza, una gastritis, problemas de asma, se sabe que muchas de esas enfermedades tienen como base el que sea yo o de repente algún familiar que no ha perdonado, que tiene ahí algo no resuelto con alguien y que como que heredamos de nuestros padres, incluso situaciones por faltas de perdón. Y muchas veces enfermamos. Entonces, al liberarnos mediante el perdón, rompemos cadenas que se han construido a lo largo de los años y con ello permitimos que tanto la persona que ha decidido perdonar como la que es perdonada se benefician de este perdón. Pidámosle a Dios que nos ayude en este paso muy importante para que si hemos decidido dar muestras de perdón a alguien, lo hagamos de manera genuina, de manera verdadera y que nos ayude a nosotros a que esto perdure a través del tiempo y que cuando yo recuerde ese evento como respuesta en mi corazón encuentre paz, satisfacción de que yo me encuentro tranquila, me encuentro tranquilo, sin cargas, sin nada que me permita estar todavía atada a eso y que yo pueda tener una vida plena como Dios nos pide y nos desea para todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.